Hola chicas, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar entonces con esta práctica del Hillshade que vamos a estar realizando, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es realizar un programa sencillito en donde vamos a estar calculando el Hillshade, ¿sí? De una matriz de valores de elevación, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona este algoritmo para calcular el sombreado de un modelo digital de elevación, pero lo vamos a ver pues desde la perspectiva de la programación, ¿ok? Entonces recuerden por ahí que en el video pasado habíamos comentado de este artículo, este documento en el que nos menciona cómo funciona el algoritmo del Hillshade en ArcGIS, ¿sí? Y vamos a estar reproduciendo este algoritmo para Sharp Develop, ¿ok? En un lenguaje de C Sharp. Entonces, vamos a abrir por ahí el programa de C Sharp y vamos a crear una nueva solución, ¿sí? Del tipo de Windows Application, ¿sí? A esa nueva aplicación que vamos a generar la vamos a llamar Hillshade y la voy a guardar directamente aquí en mi carpetita de la siguiente práctica, que es si no mal recuerdo, la práctica 3, ¿sí? Entonces lo voy a guardar aquí en mi carpetita de práctica 3, ¿sí? Voy a dar a aceptar y crear. Ajá. Ahí ya se creó mi nueva solución. Ajá. Lo que voy a hacer entonces es comenzar con la programación de mi Hillshade, ¿sí? Primero vamos a regresarnos aquí al cálculo del Hillshade, ¿sí? Necesitamos entonces una matriz de entrada con datos de elevación a la cual vamos a convertir a Hillshade, ¿sí? Vamos a generar el diseño de nuestro programita. Me voy a ir aquí a la opción del diseño. Voy a hacer esto un poquito más grande, ¿sí? Y en esta parte de Tools voy a agregar los controles básicos que vamos a ocupar para estar realizando este programita, ¿sí? De los controles de Windows Form voy a agregar aquí un label. A este label le voy a cambiar el texto y le voy a poner MDE, o podemos ponerle elevación mejor. Elevación, ¿sí? Ahí está el nombre, lo voy a hacer más grande para que se vea. Y debajo de elevación voy a agregar un text box. Y aquí en esta parte le voy a cambiar la opción a multilínea. A ver, permítanme tantito que esto está moviéndose. Aquí, en esta pestañita, en esta flechita le voy a poner la opción de multilínea para que ese text box pueda hacerse más grande, ¿sí? De esta manera. Aquí yo voy a imprimir mi matriz con los valores de la elevación, ¿sí? Y además de esta parte voy a agregar voy a agregar otra etiqueta y otro text box donde tenga los datos ya convertidos a sombreado, ¿sí? Entonces voy a agregar una nueva etiqueta aquí en esta parte. A esa etiqueta le voy a cambiar el texto y le voy a poner sombreado. Y debajo de esa etiqueta de sombreado voy a generar un nuevo text box, ¿sí? Y lo voy a poner otra vez multilínea. Aquí en esta opción, multilínea, ¿sí? Y se activa la forma en que lo pueden hacer pues más grandecito, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí a la misma altura y más o menos del mismo tamaño que el del text box de la elevación, ¿sí? Y aquí vamos a estar presentando nosotros pues nuestros datos ya convertidos. Ajá. Entonces voy a hacer esto de esta manera. Ya ustedes se encargan de el diseño de su programa, ¿ok? Además de esto vamos a generar aquí voy a hacer esto un poquito más pequeñito y aquí voy a poner un botoncito que me va a realizar el cálculo, ¿sí?
Perdón, nos faltan aquí más datos. Me voy a regresar aquí a la página de internet y si se dan cuenta, como datos de entrada para el Hillshade necesito un valor del azimut, como lo ven ustedes en la herramienta de ArcGIS del Hillshade, un valor de la altitud, y también vamos a necesitar, de acuerdo a estos datos, un valor del tamaño de píxel que vamos a ocupar aquí en el cálculo de la pendiente, ¿sí? Y un valor para el factor Z, que eso también viene en la herramienta de ArcGIS, ¿sí? Entonces vamos a agregar esos campos pues, directamente aquí a este formulario, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora entonces es agregar una nueva etiqueta. A esta etiqueta le voy a cambiar el nombre y le voy a poner azimut, ¿sí? Azimut. Le voy a agregar un texto. Este sí lo vamos a dejar así en una sola línea, ¿sí? Y aquí el programita, la función de Hillshade, según esta página de internet, nos da un azimut por defecto de 315 grados, ¿sí? Eso no significa que el usuario no pueda cambiar ese valor. Ajá. Entonces vamos a ponerle ese valor por defecto en el texto, 315. Sin embargo, pues el usuario va a ser capaz de cambiar ese dato, ¿sí? Y al text box vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle azimut-txt para saber identificar ese texto, ¿sí? De una vez a estos textos también le voy a cambiar, estos text box los voy a cambiar el nombre, selecciono y en las propiedades, en el nombre le voy a poner elevación txt y a este le voy a poner sombreado txt, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Siguiente elemento que vamos a agregar, otra etiqueta. Ahora vamos a ponerle ahí el nombre del texto, en el texto, perdón, altitud, ¿sí? Agregamos otro text box. Y le vamos a poner por defecto la altitud que maneja el algoritmo del Hillshade en ArcMap, que es 45 grados, ¿sí? Entonces aquí en el texto yo le voy a poner 45, ajá, y en el nombre del text box lo voy a cambiar a altitud-txt, ¿sí? Vamos a agregar otro text box y otro label, y aquí en este siguiente label yo le voy a poner el texto de tamaño de píxel o de celda. Agrego text box correspondiente, ¿sí? A este no le voy a poner un texto determinado, ¿sí? Eso ya lo va a poner el usuario. En el nombre del text box le voy a poner pixel txt, ¿sí? Y finalmente vamos a agregar el z factor. Entonces voy a agregar una etiqueta, le voy a poner ahí en el texto factor z, ¿sí? Acuérdense que es un factor que nos sirve para exagerar los valores de la elevación, y voy a agregar un nuevo text box, ¿sí? A ese text box le vamos a agregar entonces el factor z, ¿sí? Factor z del texto lo vamos a dejar así en blanco, y el nombre del text box le vamos a poner ztxt, ¿sí? Y finalmente pues vamos a agregar un botoncito en donde vamos a poder realizar el cálculo de el Hillshade ya como tal, ¿sí? Entonces ahí al texto del botón le voy a poner calcular, y vamos a cambiarle el nombre al botón y le vamos a poner cálculo-btn de botón, ¿sí? Bien, voy a pausar el video para modificar el diseño de mi programa. Ustedes van a hacer el diseño como ustedes gusten, y ahorita regreso para continuar con el código, ¿ok? Ok, chicas, entonces aquí ya regresé, ya tengo el diseño de mi programa. Agregué un nuevo botón que se llama imprimir, ¿sí? Bueno, que tiene el texto, perdón, de imprimir. Le voy a poner el nombre de imprimir-btn, ¿sí?
Y este botón lo vamos a ocupar para imprimir la matriz con los valores de la elevación, y el botón de calcular lo vamos a ocupar para imprimir la nueva matriz ya con los valores del sombreado calculado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar el código que nos va a servir para el cálculo del Hillshade, ¿ok? Entonces me voy a regresar aquí a mi página de internet donde tenemos la función del sombreado, y vámonos al ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un ejemplo de una matriz de 3×3, es lo que vamos a estar creando nosotros, una matriz de 3×3 con valores aleatorios de la elevación, ¿ok? Entonces me voy a regresar aquí a mi programita del Hillshade, y en la parte de Source vamos a ir haciendo el diseño, ¿sí? Aquí yo creé unos eventos de un textbox y un label que no me sirven para nada, los voy a eliminar, ¿sí? Y voy a correr el programa para que me muestre el error de esos dos eventos que creé. Voy a darle doble clic a ese evento, y esta parte de esta línea lo voy a eliminar de este código para que se elimine ese elemento que no me sirve para nada. De igual esta forma, si les llega a pasar algo así, ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Me regreso a mi main form, voy a cerrar esta ventanita, voy a guardar los cambios, y si corro el programa pues ya no debemos de tener ningún error, ok, ahí está. Lo que voy a hacer ahora entonces es declarar una variable del tipo entera, ¿sí? Que sea una matriz, ok. Entonces esa matriz la vamos a hacer de un tamaño de 3×3 y la voy a declarar de manera global para poder acceder a todos los métodos que vamos a estar generando, ¿sí? Voy a crear una matriz de tipo entero. Ahí está el corchete, ¿sí? Una matriz de tipo entero de 3×3, ¿ok? A ver, vamos a ver, espérenme un momentito. Vamos a ver si encuentro el símbolo de cerrar. No, ok. Entonces yo lo voy a buscar por internet. Voy a hacer una pequeña pausa y ahorita regreso. Ok, aquí ya está mi corchete. Entonces es una matriz de tipo entera. Le voy a poner de nombre MDE, ¿sí? Y vamos a instanciarla. Entonces voy a igual a una matriz del tipo entero, ¿sí? Y aquí le vamos a poner el tamaño, ¿sí? Yo voy a generar una matriz de 3×3. Le voy a poner, perdón, aquí me faltó instanciar esta matriz con la palabra new, int, ahora sí, ¿sí? Una matriz de 3×3, ¿sí? Punto y coma. Y con eso declaramos nuestra nueva matriz entera, ¿sí? De 3 elementos por 3 elementos, 3 filas por 3 columnas. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo evento de tipo vacío, público. Entonces vamos a poner public void. Vamos a llamar a este evento genera matriz, ¿sí? Vamos a abrir ahí una llave, cerramos, y este evento nos va a servir, para generar la matriz, para rellenarla con números aleatorios y para imprimirla, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo random. Vamos a llamarla random r y vamos a instanciarla. Es igual a new random, ¿ok? Con esta variable vamos a generar los números aleatorios para comenzar a rellenar nuestra matriz, ¿sí? Recuerden que para generar y rellenar una matriz vamos a utilizar dos ciclos, un ciclo para las filas y un ciclo para las columnas, ¿sí? Entonces vamos a crear esos dos ciclos. Vamos a comenzar con el ciclo de i. Y vamos a declarar una variable entera. La podemos declarar igual aquí como una variable global para acceder a otros métodos con esas variables y ya no estar declarándolas en cada ciclo que realicemos, ¿sí? Entonces voy a declarar aquí una variable i y j, ¿sí? Para mis ciclos. Entonces aquí la vamos a inicializar en 0,
y la vamos a considerar menor o igual a 3, porque vamos a hacer una matriz de 3×3, ¿sí? Entonces, y dijimos menor a 3, y los incrementos los vamos a ir haciendo de uno en uno. Entonces vamos a ponerle i más más, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para el ciclo de j. Me voy a copiar esto, voy a pegar, y simplemente pues lo único que voy a hacer es sustituir i por la variable j, ¿ok? Y ya tenemos nuestro ciclo de filas y columnas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es rellenar nuestra matriz con números aleatorios. Entonces MDE de IJ, ¿sí? Me voy a copiar estos corchetes. Lo vamos a igualar a los números aleatorios, ¿sí? R punto nuestra variable R, vamos a ver dónde quedó. A ver, entonces aquí tengo un error en la comita, por eso no nos deja leer la variable. R, ahora sí punto, next. Y aquí vamos a agregar el rango de números aleatorios con el cual queremos rellenar nuestra matriz. Vamos a hacerla de un rango de 100 como mínimo hasta 3000 elementos, ¿sí? Entonces entre el rango de 100 y 3000 nos va a rellenar la matriz con esos números aleatorios. Y con esos números aleatorios pues nosotros vamos a simular como si fuera una matriz que tuviera datos de elevación, ¿sí? Entonces aquí mismo nosotros vamos a hacer la impresión de la matriz, ¿sí? Y lo vamos a hacer primero imprimiendo la parte de los elementos por columna y después por fila, ¿sí? Para eso vamos a imprimirla en este text box que tenemos nosotros aquí de nombre elevación txt, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a nuestro código y vamos a poner el nombre de nuestro text box que se llama elevación txt punto. Vamos a utilizar el método, perdón, append text. Y entre los paréntesis pues vamos a colocar los elementos que queremos imprimir. En este caso vamos a querer imprimir la matriz de MDE, ¿sí? Primero lo que voy a hacer es agregar comillas dobles para agregar un espacio, un doble espacio, ¿sí? Y voy a agregar el signo de más para concatenar lo que voy a imprimir. En este caso voy a imprimir la matriz MDE de I y de J, ¿sí? Entonces me voy a copiar aquí mis corchetes de esta parte. Lo que vamos a imprimir aquí son los valores por columna y fila de nuestra matriz y voy a terminar concatenando otro espacio, ¿sí? Entonces esta es la primera impresión que voy a hacer con el ciclo de J, y con el ciclo de I voy a hacer un salto de línea nada más, ¿sí? Entonces aquí en el ciclo de I voy a pegar ese texto, elevación txt.append text, pero en lugar de hacer esto simplemente pues voy a hacer un salto de línea, ¿sí? Para el salto de línea entonces acuérdense que tenemos que agregar una diagonal invertida y una n, ¿sí? Y ese va a ser nuestro salto de línea. Este método a nosotros nos va a servir para imprimir y generar la matriz, y ese método lo vamos a mandar a llamar en este botón de imprimir. Entonces voy a dar doble clic para crear un evento de este botón de imprimir, y aquí voy a mandar llamar mi evento vacío, ¿sí? De genera matriz. Simplemente lo voy a llamar como genera matriz, doble paréntesis, punto y coma, y con eso ya ejecuto mi evento de mi método de genera matriz en esta parte, ¿sí? Me voy a ir a compilar y correr el programa, ¿sí? Y vamos a hacer lo que hace, lo que hace este botoncito de imprimir, ¿sí? Aquí yo tengo mi programa, le doy clic al botoncito de imprimir y se debe de generar mi matriz, ¿sí? Aquí en este caso se está generando en una sola línea, entonces hay que ir modificando esa impresión, ¿ok?
Voy a cerrar esto y voy a modificar estos elementos para que me queden 3 aquí, luego 3 abajo y otros 3 abajo, ¿sí? Entonces voy a cerrar esto y vamos a modificar la impresión. Ok, entonces aquí para el salto de línea tenemos que agregar otra función, otra símbolo con una diagonal invertida y una R para que nos respete el salto de línea, ¿sí? Porque no nos lo estaba respetando. Ya que tenemos esto, corro el programa, ahora sí, y vamos a verificar que todo esté bien. La elevación, ahí la tengo, si doy clic a imprimir, ahí aparece mi matriz, ¿sí? Entonces eso es lo que queríamos. Aquí tenemos una matriz con valores de elevación, en este caso, ¿sí? Son números aleatorios, y lo vamos a convertir a un sombreado, ¿sí? Voy a cerrar esto. Según mi explicación de cómo funciona el sombreado, lo primero que tenemos que hacer es calcular el ángulo de iluminación, ¿sí? El ángulo de iluminación es la altitud de la fuente de iluminación, ¿sí? Y se va a especificar en grados por encima de la horizontal. Este ángulo de elevación solar, de ángulo cenital solar, perdón, ¿sí? Lo calculamos restándole a 90 grados el valor de la altitud y pues luego convertimos esto en radianes como nos indica la página, ¿sí? Entonces vamos a realizar ese proceso. Vamos a crear un nuevo método abajito aquí de genera matriz. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de tipo público. Este ángulo de iluminación lo vamos a hacer double, ¿sí? De tipo double, y lo vamos a llamar ángulo de iluminación a este método. Ok, y vamos a leer entonces primero el valor de la altitud que tenemos aquí para poder hacer la posterior operación, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es leer el valor de ese algoritmo y almacenarlo, de ese textbox, perdón, y almacenarlo en una nueva variable, ¿sí? Voy a crear aquí una variable de tipo double que se llame altitud, ¿sí? Y altitud la vamos a igualar a el txt o el textbox que tiene el valor de altitud por defecto o el que agregue el usuario, ¿sí? Para eso vamos a llamar la función convert punto to double, ¿sí? Y dentro de esa función vamos a realizar la conversión del string del texto a double y vamos a realizar también la lectura, ¿sí? Entonces vamos a llamar ahora el txt de altitud y con la propiedad .text vamos a ser capaces de leer el texto que tenemos ahí, ¿sí? De altitud, y ya lo vamos a convertir a doble, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es realizar la operación. Voy a generar una nueva variable de tipo double que se llame ang iluminación, y ahí es donde vamos a realizar la operación de el ángulo de la iluminación, ¿sí? Entonces el ángulo de la iluminación va a ser igual a 90 menos altitud, ¿sí? Que es lo que nos mencionaba esta parte, ¿sí? El ángulo cenital es igual a 90 menos altitud, ¿sí? De hecho vamos a cambiarle mejor a esta variable el nombre por ángulo cenital, y aquí también, ¿sí? Para que quede mejor. Entonces de esta manera obtenemos el valor de el ángulo cenital, ¿sí? Y lo siguiente es convertir este ángulo cenital a radianes a partir de esta ecuación. El ángulo cenital por pi
entre 180, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa operación. Aquí con esa misma variable vamos a hacer la conversión. Ángulo cenital es igual a paréntesis, ángulo cenital otra vez, por pi. Vamos a llamar la función mat, a ver si aquí tenemos el valor de pi. Ahí está, pi. Y eso lo vamos a dividir entre 180 para convertir a radianes, ¿sí? Y como tenemos un método de tipo double, tenemos que retornar el valor de esa variable que es ángulo cenital para poder leerla en otros métodos, que es donde la vamos a estar ocupando, ¿sí? Vamos a revisar que no tengamos ningún error. Voy a dar clic aquí a correr el programa. Ahí está, no tenemos ningún error, se corre bien, ¿sí? Ahorita no hacemos nada, nada más se calcula el ángulo cenital y lo almacenamos en una variable y es todo, ¿sí? Siguiente paso que vamos a realizar, según aquí nuestro algoritmo del sombreado, es calcular la dirección de la iluminación a partir del azimut, ¿sí? A 360 le vamos a restar el azimut y le vamos a sumar 90 grados, ¿sí? Y tenemos que hacer esta comprobación. Si el ángulo cenital es mayor o igual a 360 grados, entonces le restamos 360 grados. Y luego convertimos a radianes, ¿sí? Es lo que tenemos que realizar. Primero vamos a hacer este cálculo, luego la condicional y finalmente convertimos a radianes, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. Es muy similar a lo que hicimos para el ángulo de iluminación o del ángulo cenital. Lo primero que voy a hacer entonces es crear un método de tipo público double y que se llame dirección de iluminación. Ok, ya que tengo esto, declaro una variable de tipo double, ¿sí? Con el nombre de azimut, que es como lo tenemos ahí en nuestra TXT, ¿sí? En nuestro textbox del azimut, y lo vamos a igualar a ese textbox de azimut que tenemos en el diseño de nuestro programa, ¿sí? Acuérdense que el azimut por defecto que tenemos son 315 grados. Entonces vamos a hacer esa conversión. Vamos a convertir primero a double, de string a double, con la función convert.toDouble. Y dentro de los paréntesis de esa función vamos a leer el valor del textbox que contiene el dato del azimut. Entonces ese textbox se llama azimut.txt y vamos a utilizar la propiedad .text, ¿sí? Es igual a lo que hicimos acá en el ángulo de iluminación, perdón. El siguiente paso es crear una variable donde vamos a almacenar ese nuevo valor de la dirección de la iluminación, ¿sí? Le voy a poner por nombre a esa variable dir iluminación, ¿sí? Y vamos a hacer la operación. La dirección de la iluminación es igual, según nuestro algoritmo que tenemos aquí en la página, a 360 menos azimut más 90, ¿sí? Vamos a hacer esa operación. 360 menos dirección menos azimut, perdón, y más 90 grados, ¿sí? Esa es la operación que vamos a estar realizando para calcular este parámetro de la dirección de la iluminación, ¿sí? Aquí está, 360 menos azimut más 90. Ajá. Siguiente paso, perdón, vamos a regresarnos acá y nos dice que tenemos que revisar si el azimut, si cuando realizamos esta operación el azimut da un resultado mayor o igual a 360 grados, entonces a ese resultado le tenemos que restar 360 para que el azimut no quede mayor a 360 grados, ¿sí? Porque sería un error. Ok, vamos a hacer esa verificación con una condicional. Entonces vamos a poner aquí un if. Si este valor que acabamos de calcular, que es la dirección de la iluminación, nos da mayor o igual a 360 grados, entonces agrego mi signo de mayor que, mayor o igual a 360,
A ese resultado que acabamos de tener, que es dirección de la iluminación, pues le vamos a restar 360 grados, ¿sí? Entonces dirección de la iluminación va a ser igual a dirección de la iluminación menos 360 grados, ¿sí? Y ya habiendo rectificado una vez el valor de la dirección de la iluminación, pues ya procedemos a convertir en radianes como lo hicimos aquí en esta parte, ¿sí? Entonces ahora, dirección de la iluminación sería igual a paréntesis, dirección de la iluminación por pi, vamos a mandar llamar la función mat, la librería mat, y vamos a utilizar el valor de pi, y esto lo dividimos entre 180, ¿sí? Y con eso ya tenemos en radianes el valor de la dirección de la iluminación. Finalmente retornamos el valor de la dirección de la iluminación, y con eso tenemos nuestros dos métodos de ángulo de iluminación y dirección de iluminación listos, ¿sí? Vamos a correr el programa para verificar que no tengamos un error en el código. No hay ningún error, ya están almacenadas las variables, ¿sí? Y esto funciona correctamente, ¿ok? Listo. El siguiente paso que tenemos que hacer es esta parte del cálculo de la pendiente y la orientación. Para el cálculo de la pendiente y el aspecto de la pendiente o su orientación, vamos a utilizar una ventana móvil de 3×3 como nos indica aquí, ¿sí? Es decir, que lo vamos a hacer en función de los píxeles vecinos. Y vamos a calcular la tasa de cambio en X y en Y para las celdas. Aquí nos está dando el ejemplo de una celda central que es F, ¿sí? Perdón, que es E, que es esta que está aquí. Entonces tenemos que hacer esto de tal manera que podamos realizar el cálculo para esos datos, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es que voy a abrir una ventanita de Excel para explicarles esto de la tasa de cambio en X y en Y, ¿sí? Y ya ustedes me van a ayudar a resolver esto de la tasa de cambio en X y en Y, ¿sí? Entonces, lo que nos indica aquí este algoritmo es lo siguiente. Si voy a hacer esto más pequeñito para que quede como una matriz. Ok, ahí lo tenemos. Voy a simular que esto de aquí es mi matriz. Voy a agregarle unos bordes para que lo puedan detectar mejor, ¿sí? Tenemos el valor de 2450 según el ejemplo, 2461, 2483, 2452, 2461, 2483, 2477, 2455 y finalmente 2447, ¿sí? Ese es el valor de nuestra matriz que nos da aquí el ejemplo de el Hillshade, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra matriz. En la tasa de cambio el algoritmo que nos da es en función de los píxeles vecinos, ¿sí? Y nos da unas letras aquí. Esto que yo estoy colocando aquí es como si en esta matriz las letras que estuviera ocupando se darían de la siguiente manera. Esta sería la celda A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿sí? Esto para identificar las celdas como píxeles vecinos, ¿ok? Entonces aquí nos dice que la tasa de cambio en X para calcular el valor de esta celda nada más, ¿sí? La vamos a hacer en función de los vecinos. Ajá. En este caso, esta celda central se va a calcular el valor de la tasa de cambio en X y en Y en función de sus píxeles vecinos utilizando una ventana móvil de 3×3, ¿sí? Una ventana móvil es como si yo colocara aquí otra matriz encima de 3×3 y en el centro es el valor que quiero calcular y la ventana móvil sería de 3×3, ¿sí? Vamos a ir haciendo cómo se calcularía esta tasa de cambio, ¿sí? Aquí abajito voy a poner esto y es donde vamos a calcular el valor de la tasa de cambio para esa celda central, ¿sí?
Ok, vamos a hacer mejor dos de estos y aquí vamos a hacer el tercero donde vamos a calcular la tasa de cambio porque los vamos a ocupar. Esta va a ser para la tasa de cambio en X y esta va a ser para la tasa de cambio en Y, ¿sí? Según el algoritmo que nos está indicando aquí, nos dice que para calcular la tasa de cambio en esta celda tenemos que hacer esta operación que está aquí. C más 2 veces la celda F más I. Entonces aquí estaríamos ocupando primero esta operación que está aquí de estas celdas vecinas. Las voy a poner en amarillo. Y luego nos dice menos A más 2D más G. Entonces aquí estaríamos ocupando estas celdas vecinas para realizar el cálculo de la tasa de cambio en X. Para la tasa de cambio en Y es diferente. Nos dice la celda G más 2 veces la celda H más la celda I. Serían estas de abajo. Y menos A más 2B más C, que serían estas celdas de arriba. A partir de esa operación yo obtendría mi tasa de cambio en X y en Y. Vamos a hacer la operación con estos datos, ¿sí? Primero, otra vez me voy a copiar estos valores y los voy a pegar aquí, ¿sí? Y esta también. Ok, para calcular la tasa de cambio de esa celda central tendríamos que hacer la siguiente operación. Paréntesis de la primera operación, la celda C, que sería esta de aquí, ¿sí? Según esta disposición que tengo para la tasa de cambio en X, más 2 veces la celda F, que sería esta de aquí, ¿sí? Y más la celda I, ¿sí? Según la tasa de cambio en X sería esta de aquí. A esto le vamos a restar la celda A, que sería esta de acá, más 2 veces la celda D, que sería esta de aquí, ¿sí? Y más la celda G, ¿sí? Que sería esta de aquí. Ajá, y todo esto que tengo aquí lo voy a encerrar entre paréntesis, déjenme paso acá. Todo esto que tengo aquí es una operación completita, lo voy a encerrar entre paréntesis y lo voy a dividir entre 8 veces el tamaño de píxel. Por ejemplo, un tamaño de 30 metros, perdón, vamos a ocupar como ejemplo, ¿sí? Doy enter y ahí ya tengo mi valor para la tasa de cambio en X de esa celda, nada más de esa celda, ¿sí? Para la tasa de cambio en Y es un algoritmo similar. Voy a copiarme la ecuación, la voy a pegar aquí y simplemente voy a sustituir valores, ¿sí? Ahora, aquí, para la tasa de cambio en Y, según esta ecuación, es la celda G, que sería esta de aquí, ¿sí? Más 2 veces la celda H, que sería esta de aquí, más la celda I, que sería esta de aquí. Ajá. Y luego menos la celda A, ¿sí? Vamos a ver, sería este valor, más 2 veces la celda B, que sería este valor, y más 2 veces la celda C, más la celda C, perdón, que sería este valor. Y ahí tenemos nuestro valor de la tasa de cambio, solamente para esta celda, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, eso nada más es para la celda E. ¿Cómo le hacemos para calcular el valor de estas celdas? Agregando una ventana móvil de 3×3 en función de los vecinos, ¿sí? Si yo agrego una ventana móvil aquí, para esta parte sería como estar haciendo una ventana que ocupa estos espacios. Entonces los píxeles vecinos aquí serían estos de acá, las celdas B, E y D. Para B, si yo agrego una ventana móvil, sería esto de aquí, ¿sí? Y los píxeles vecinos serían A, D, E, F y C. Y para C, la ventana móvil quedaría así, y los píxeles vecinos serían B, E y F, ¿sí? En función de esa lógica, tenemos que calcular la tasa de cambio en X y la tasa de cambio en Y, ¿ok? Respetando la orientación de esos valores.
¿sí, muchachas? Entonces vamos a pensar en una manera de cómo calcular esa tasa de cambio en X y tasa de cambio en Y en función de esos parámetros que les acabo de explicar, ¿sí? Para que una vez que ya tengan el cálculo de la tasa de cambio, pues todas estas celdas queden con valor, ¿sí? La tasa de cambio en X debe de ser una matriz diferente a la tasa de cambio en Y, ¿sí? Entonces, para hoy de tarea se les va a quedar realizar una aproximación de cómo pudieran calcular la tasa de cambio en X y tasa de cambio en Y, tomando en cuenta estos valores que estuvimos viendo aquí, ¿sí? Para todas las celdas, y traducirlo a una matriz y a un entorno de programación, ¿sí? Ya en el video de mañana pues estaremos viendo cómo van a calcular esa tasa de cambio en X y en Y, pero inténtenlo por favor, ¿sí? Entonces vamos a dejar este video hasta aquí, chicas. Yo las veo en el próximo video ya explicando el cálculo de la tasa de cambio en Y y en X, ¿sí? Nos vemos entonces en el próximo video, chicas, y saludos.